Luis, tú siempre hablas del entrenamiento de musculación, pero resulta que a mí no me gusta el entrenamiento de musculación. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay alguna actividad que lo pueda sustituir? Bueno, pues hoy vamos a verlo. Cuando hablamos de entrenamiento de musculación y sobre todo cuando hablamos de esa posición de que a alguien no le gusta el entrenamiento de musculación, lo primero que tenemos que ver es por qué a la gente en general no les gusta el gimnasio, porque esto es una posición muy habitual y es un pensamiento bastante extendido el que a la gente o al que a algunas personas no les guste demasiado el entrenamiento de musculación, levantamiento de pesas, entrenamiento de fuerza, como lo queramos llamar. Y lo primero que tenemos que tener en consideración es que, evidentemente, es un argumento más que legítimo. Es decir, hay muchas razones por las cuales a una persona puede no gustarle el entrenamiento de musculación, así como pues a otras personas no les gustará la natación, el atletismo, el fútbol o lo que sea. Porque para empezar, hay muchas razones que pueden explicar esto. Para empezar, el gimnasio o el levantamiento de pesas es un deporte individual. ¿Esto es algo que sea problemático? No, no es algo que sea problemático, pero sí que es verdad que cuando estás tú solo, pues de alguna forma es más probable que te aburras, quizás mucho más que si estás en grupo. Por eso muchas veces las clases colectivas tienen mucha más atracción y mucha más afinidad con muchas personas que los deportes individuales o en este caso que el gimnasio. De hecho, esta también es quizás la razón por las cuales las personas que son más introvertidas suelen tender hacia deportes más individuales porque no les hace falta nadie más. En este caso el gimnasio o el tenis o cualquier otro deporte que sea individual. Y esto, como digo, no es que sea algo bueno o malo, pero sí que es verdad que en los deportes colectivos pues te metes en ese colectivo, en ese grupo y de alguna forma se hace más llevadera la actividad. En este caso el gimnasio no es un deporte colectivo, por lo cual sí que es posible que eso pues le genere cierto rechazo a algunas personas. Luego también tenemos que emparejar esto que sea un deporte individual con que además no hay ningún marcador. No es como el tenis, que he puesto el ejemplo antes también de deporte individual. Aquí no hay marcador. Por eso también actividades como el CrossFit se han puesto tan de moda y a la gente les gusta tanto el CrossFit. ¿Por qué? Porque de alguna forma tienen esa competitividad con ellos mismos y luego se une el tema de que no es un deporte individual, que es un deporte grupal, que esto también, como hemos visto antes, también atrae mucho. Pero en este caso, el gimnasio como tal o el levantamiento de pesas no tienes un marcador. Sí que podría ser discutible porque sí que en realidad tienes un marcador, que el marcador es lo que hiciste tú la semana pasada, la semana anterior, el mes anterior, etcétera. Tu misión es mejorar lo que ya hiciste. Pero esto se une con la siguiente razón que hay de que la gente no le gusta el gimnasio y es que nadie te enseña a entrenar. Cuando tú entras en un gimnasio te sueltan ahí y ala, búscate la vida. Nadie te enseña a entrenar y básicamente no tienes muchas más herramientas tampoco. Eres tú y las cargas, las máquinas o lo que sea. Te meten en la sala del gimnasio, te ponen en la máquina que sea y te dicen, oye, haz 3 series de 10 repeticiones. Y tú lo haces y ya está. Por tanto, también es aburrido, porque además no hay otras interacciones, no hay otros elementos, no hay balones, no hay música que tengas tú que bailar o que interactuar con respecto a la música, no hay raquetas, no hay nada. Estás tú solo y las resistencias, en este caso, ya sean las máquinas, bandas elásticas, las mancuernas, lo que sea. Por tanto, es muy fácil que una persona a esto le resulte aburrido, porque además, como nadie te ha enseñado a entrenar, nadie te ha enseñado esto de la sobrecarga progresiva, nadie te ha enseñado qué es lo que tienes que hacer, cuál es el objetivo real del entrenamiento, es muy fácil que una persona que entre hoy al gimnasio en 4 días se haya aburrido. Por eso lo primero que tienes que hacer es entender el entrenamiento de musculación, porque como he dicho antes, que a una persona no le guste el entrenamiento de musculación es un argumento completamente legítimo. Porque al final, ¿quién soy yo para decirte lo que te tiene que gustar? Si no te gusta, no te gusta. Pero tienes que entender lo primero, ¿para qué sirve el entrenamiento de musculación? Y el entrenamiento de musculación sirve para poner el músculo bajo una carga, bajo una resistencia. Para eso estás haciendo entrenamiento de musculación. Tú haces un curl de bíceps porque estás poniendo tensión, estás poniendo carga sobre el bíceps. Y la pregunta que hay que hacerse, que es lo que mucha gente me pregunta, es, oye, si no me gusta el entrenamiento de musculación,
¿Qué alternativas tengo? ¿Cómo lo puedo sustituir? Si esto no me gusta, ¿qué puedo hacer en su lugar? Porque aquí realmente cualquier cosa que vayamos a hacer, cualquier actividad física, me estoy refiriendo, en cualquier actividad física, tú vas a poder trabajar la musculatura. Tú sales a correr, tú estás trabajando la musculatura. Tú sales con la bicicleta, tú estás trabajando la musculatura. Tú echas un partido de fútbol y estás trabajando la musculatura. Por tanto, realmente podríamos decir que cualquier actividad física va a trabajar la musculatura y puesto que el entrenamiento de musculación, su objetivo es trabajar la musculatura, cualquier actividad física te valdría para sustituir al entrenamiento de musculación. Sin embargo, el beneficio principal del entrenamiento de musculación no está en trabajar los músculos, esto lo hace cualquier actividad física, está en generar un estímulo suficiente para que ese músculo se haga más fuerte con el paso del tiempo. ¿Puede conseguirse esto con otras actividades? Es decir, ¿puedo darle ese estímulo al músculo con otras actividades? Bueno, sí y no. Sí, porque en cualquier deporte que tú estés trabajando la musculatura, ese músculo se hará más fuerte. Si yo hago un sprint y tardo en correr, no sé, 100 metros en 20 segundos, pues en 2 semanas, en un mes, en el tiempo que sea, ahora los corro en 18 segundos, evidentemente habrá muchas otras cosas, que haya mejorado mi técnica de carrera y demás, pero en teoría mis piernas se habrán hecho más fuertes y por tanto podré acortar ese tiempo de carrera. Por tanto, mis piernas se han hecho más fuertes a base no de entrenamiento de musculación, sino a base de otra actividad. Por tanto, sí que se podría conseguir. Pero ¿cuál es la parte negativa? ¿Por qué digo que sí y no? Digo que no porque al final lo que te permite a ti progresar es la resistencia que tú aplicas sobre el músculo. Cuando tú estás corriendo, tú estás aplicando resistencia o el entorno te aplica esa resistencia que tú tienes que vencer porque te estás moviendo a través del espacio. Cuando tú estás haciendo una sentadilla, estás venciendo una resistencia también. ¿Cuál es la diferencia? Que yo en un entrenamiento de musculación sé perfectamente cómo controlar las cargas, es decir, puedo manejar las cargas a mi completo antojo, puedo seleccionar la carga que yo quiera, por tanto tengo un control mucho más exhaustivo de la carga que con cualquier otra actividad. Y por eso la resistencia que yo empleo en el trabajo de musculación está mucho más controlada en esa actividad que en cualquier otra actividad. Y por esa razón también en cualquier ámbito deportivo, en cualquier actividad deportiva, todas estas actividades son complementadas con entrenamiento de musculación, en todas. Un nadador hace entrenamiento de musculación, un velocista hace entrenamiento de musculación, un futbolista hace entrenamiento de musculación, una persona que juega a básquet hace entrenamiento de musculación. Y pensadlo bien, estamos hablando de las personas que son top en estas actividades. Y estas personas que son top se enfrentan a otras personas top. Con lo cual, la práctica en su deporte es fundamental. Pues imaginaos si estas personas le tienen que dedicar tiempo o consideran que es valioso dedicarle tiempo al entrenamiento de musculación, es porque le van a sacar más rendimiento que si estuvieran manteniendo su actividad física. Es decir, si una persona que juega a fútbol, le dedica 3 horas a la semana a hacer entrenamiento de musculación, se entiende que le va a sacar más partido a esas 3 horas haciendo entrenamiento de musculación que a 3 horas más jugando al fútbol. Y esto es porque el entrenamiento de musculación tiene un sentido o llega a donde no llegan las otras actividades. Porque todo el mundo que hace actividades hace entrenamiento de musculación, pero no todo el mundo que hace entrenamiento de musculación hace todas las actividades. Por eso el entrenamiento de musculación es especial, porque todos los deportes se complementan con entrenamientos de musculación, porque este entrenamiento, este tipo de actividad, llega donde el resto de actividades no llegan. Porque si cualquier otra actividad hiciera lo mismo o parecido que el entrenamiento de musculación, nadie perdería el tiempo, nadie, me refiero a deportistas de élite, ningún deportista de élite perdería el tiempo en hacer una actividad que podría conseguir lo mismo haciendo su propia actividad, que le va a sacar más beneficio porque es su actividad al fin y al cabo, y seguramente le guste más. Pero no, le dedican tiempo al entrenamiento de musculación. Y esto es porque el entrenamiento de musculación es especial.
Y esto te tienes que dar cuenta y tienes que entenderlo. Porque la pregunta que te tienes que hacer realmente es, ¿por qué no te gusta el entrenamiento de musculación? Que ya hemos visto que si no te gusta, está perfectamente bien y no voy a intentar convencerte de lo contrario. Al final, como se suele decir, para gustos los colores. Sin embargo, hay un modelo que me gusta mucho utilizar, que es de un psicólogo que se llama Mihaly y tiene un apellido raro, ¿vale? Con lo cual no lo voy a decir, pero bueno, un señor que tiene una charla TED que es bastante interesante, donde tiene un diagrama de flow o de flujo, ¿no? Que me gusta mucho utilizar para explicar este tipo de cosas, porque este diagrama lo que pone en contexto básicamente es el desafío, el reto que te supone hacer una cosa con las habilidades que tú tienes para hacer esa cosa. Y según en la posición de este gráfico que tú estés, te vas a encontrar en alguno de los 7, no sé si son 7, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sectores. Te vas a encontrar en alguno de estos 7 sectores en función de dónde se encuentren tus desafíos y dónde se encuentren tus capacidades o tus habilidades para llevar a cabo ese desafío. Esto es muy interesante porque al final vemos que ese estado de flujo, de flow, que dicen más los americanos, se encuentra en un punto donde el reto es alto, por tanto, para hacer algo que cuesta trabajo es un desafío, pero al mismo tiempo tienes las suficientes habilidades o capacidades para llevarlo a cabo. Cuando estas dos cosas se juntan es cuando estás en este estado de flow. Luego también hay otros dos sectores que son relativamente buenos, que son cuando el desafío es alto y las habilidades son suficientes. Quizás no sean las adecuadas, pero son suficientes para llevar a cabo ese reto. Entonces, en ese estado, en ese sector, te encuentras en un sector de excitación, de emoción, porque además te ves capaz de conseguir lo que estás haciendo. Y luego también hay otro sector que es también relativamente bueno, que es un sector donde ahora las habilidades son totales, pero el reto, el desafío no es tan alto. Y aquí nos encontramos en un estado de control, porque tú controlas lo que estás haciendo, lo controlas muy bien, porque tus habilidades son muy altas y la exigencia no es demasiado alta. Es lo suficiente, pero no es demasiado alta. Estos son los tres estados, los tres sectores mejores para estar. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con el entrenamiento de musculación? Con el entrenamiento de musculación nos encontramos que a menudo nos disponemos en los sectores peores de todo este modelo. ¿Cuáles son estos sectores? Cuando tus habilidades son muy bajas y el desafío es muy bajo. Y esto es lo que ocurre cuando una persona pone un pie en el gimnasio. Una persona va al gimnasio y el entrenador de turno, generalmente un monitor de gimnasio, te va a decir, súbete a esta máquina y haz 3 series de 10 repeticiones, por ejemplo. Tú entras en el gimnasio sin tener ni idea, no sabes entrenar, tus habilidades son muy bajas, pero al mismo tiempo te dicen, oye, haz 3 series de esto. Y tú las haces sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de limitación o de restricción o sin ningún tipo de hándicap. Por tanto, el desafío es muy bajo. Y cuando el desafío es muy bajo y tus habilidades son muy bajas, estás en otro sector que es el de la apatía, que te da igual. Te da igual hacerlo o no hacerlo. Y este es el peor sector en el que puedes estar porque tarde o temprano vas a abandonar. Porque la clave aquí para no abandonar, para que algo te guste de verdad, es estar en alguno de los tres que he mencionado antes. Pero no, tú cuando empiezas en el gimnasio estás en ese sector que es el de la apatía. Y cuando pasan unas semanas, unos meses, tus habilidades han ido aumentando. Pero si no eres capaz de generar un desafío mayor, de aumentar ese desafío, de aumentar ese hándicap, de que te sea más complicado conseguir las cosas, si ese desafío sigue siendo muy bajo, esto lo he visto constantemente cuando la gente entra en un gimnasio, hace 3 series de 10, mañana 3 series de 10, con el mismo peso, las mismas repeticiones, todo igual, no cambia nada. Lo único que cambia es que tú ahora tienes mejores habilidades, aunque no te quieras dar cuenta, o aunque no te hayas puesto, digamos, en conciencia de esas habilidades que has conseguido, pero tú eres mejor que hace un mes. Entonces aquí entras en otro sector que es el del aburrimiento, donde ya el reto es absurdamente bajo y tus habilidades son un poquito más altas que cuando empezaste. Por tanto, hemos pasado de la apatía al aburrimiento. Y esto tiene los días contados para que acabes abandonando y metiéndote pues en un CrossFit o en una clase colectiva o en cualquier otra cosa.
donde a lo mejor tus habilidades son mucho más bajas, pero el reto es un poquito mayor, el desafío es un poquito mayor. Y por eso te acaba gustando más, porque el desafío, el reto, lo vas aumentando conforme van aumentando tus habilidades. Y eso es lo que te permite o lo que te hace que te guste o no te guste una actividad. En este caso he puesto el ejemplo de una actividad física, pero podría ser cualquier otro tipo de actividad. Y por eso a la gente le causa tanto rechazo lo que sería el entrenamiento de musculación en general. Y por eso esta actividad se suele ver con ojos de más aburrimiento que otro tipo de actividades. Es básicamente por esto, porque la gente no sabe cómo generar ese desafío, esa sobrecarga progresiva que mucha gente habla de ella, pero luego poca gente la pone en práctica, especialmente la gente más novata. Así que por esa razón, si no te gusta el entrenamiento de musculación, probablemente sea por algún argumento legítimo como hemos visto antes, y yo no voy a intentar convencerte de que te guste, pero sí que te recomendaría pensar el motivo por el cual lo estás haciendo. ¿Por qué estás haciendo realmente entrenamiento de musculación? ¿Cuál es la finalidad de esto? Porque sí, seguro que mucha gente se apunta al gimnasio con el fin de mejorar su forma física y a lo mejor así pues ligar más o ser más atractivo para los chicos, para las chicas, digamos un motivo mucho más egocéntrico o un motivo mucho más hedonista o cualquier cosa así. Pero esto no es realmente el beneficio potencial que tiene el entrenamiento de musculación. Y por eso digo siempre que es muy posible que no te guste el entrenamiento de musculación, pero sí que te gusten otro tipo de cosas, otras actividades, ya sean actividades físicas o cosas tan simples como salir a jugar con tus hijos o con tus nietos, o hacer una actividad física, hacer senderismo, porque te lo pasas bien, porque vas con tu mujer, con tu marido, con tus sobrinos, con quien sea. Me da lo mismo. A lo mejor no te gusta el entrenamiento de musculación, pero sí que te gusta ese tipo de actividad física. Y lo que tienes que entender es que el entrenamiento de musculación es el salvoconducto que te va a permitir seguir haciendo esas cosas que tanto te gusta hacer ahora durante muchísimo más tiempo. Porque lo que no puedes hacer es dar por hecho que lo que puedes hacer hoy lo vas a poder seguir haciendo mañana. Y esto es algo que tienes que reflexionar acerca de ello. Si hoy te gusta hacer esto, es un privilegio que lo puedas hacer hoy. Pero tienes que ganarte el privilegio de que lo puedas hacer mañana. Y para eso sirve el entrenamiento de musculación. Porque yo siempre digo lo mismo, las cosas nunca se quedan como están, o van a mejor o empeoran. Y si no estás yendo a mejor, ya sabes hacia dónde estás yendo. Así que el entrenamiento de musculación, a mi modo de ver, es básicamente mi seguro de vida, porque es lo que me permite mantener una buena masa muscular, mantener a raya la sarcopenia, tener una buena densidad ósea, reducir las inflamaciones de cualquier tipo. Es paradójico porque el entrenamiento de musculación o la actividad física es inflamatoria en sí o es proinflamatoria, pero digamos que tiene una cantidad de utilidades para mejorar mi estabilidad, mi propiocepción, para mejorar muchísimos ámbitos. Para eso es para lo que se usa el entrenamiento de musculación. Y hay una frase de Bronnie Ware, que es una enfermera australiana que escribió el libro The Top 10 Regrets Before Dying, ¿no? Los 10 arrepentimientos antes de morir que tiene la gente, ¿no? Y dice lo siguiente: la salud es una cosa que pocos valoran, solo la valoran cuando ya no la tienen. Así que por eso te aconsejo y aconsejo siempre, y mi mensaje es que te empieces a cuidar ahora cuando no te hace falta, o cuando probablemente no te hace falta, cuando tú percibas que no te hace falta. Porque cuando te haga falta va a ser cuando te vas a acordar de todas las cosas que podrías haber hecho y no has hecho. Y una de esas cosas es el entrenamiento de musculación, porque es una pieza clave para cuidar de tu salud. Así que si quieres que yo te ayude con esto, con los entrenamientos de musculación, pues puedes inscribirte en mi programa de optimización corporal desde fitnesslanube.com/optimización. Y si te ha gustado este episodio, dale like, suscríbete, deja un comentario bonito y nosotros, como siempre, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, hasta luego.